Kilómetros de húmedos y retorcidos túneles subterráneos. Húmedos y retorcidos túneles subterráneos. El último lugar de descanso de la ciudadanía ya fallecida de Roma. Se convirtieron en vitales pasadizos secretos para los vivos. Las catacumbas evocan una extraña sensación, una pavorosa combinación de la naturaleza y la mano del hombre opacada por lo sobrenatural. Tallados en tierra por los primeros cristianos, estos antiguos pasadizos subterráneos que datan del año 150 de nuestra era son conocidos como las catacumbas romanas. Aunque los restos sepultados fueron removidos hace mucho tiempo, fue la creencia de los cristianos en una comunidad de los muertos, una vida después de la vida, lo que los diferenciaba de la sociedad predominantemente pagana de la época. Los romanos paganos del siglo I y II de nuestra era acostumbraban quemar a sus muertos. Era más higiénico que enterrarlos. Y como había casi 1 millón de personas en la ciudad de Roma, simplemente tenía sentido. Los cristianos, por su parte, se guiaban por la tradición de la sepultura de Jesús, según el Evangelio, la promesa de Cristo de la redención y la resurrección de los muertos. Una promesa que todos los que fueron enterrados en las catacumbas esperaban que se cumpliera. Los romanos consideraban los cadáveres como impuros, como tabú. Así que la ley funeral romana prescribía que toda sepultura debía realizarse fuera del planario, la frontera sagrada de la ciudad, generalmente a lo largo de las principales carreteras romanas que conducían fuera de la ciudad. Primero llenaron la superficie y luego comenzaron a cavar. La razón por la que lo hicieron en lugar de mantenerse en la superficie era por el costo, por no tener que comprar nuevas tierras y no tener que alejarse demasiado del centro de Roma. Eran excavadas en capas progresivas de galerías horizontales, de 1 metro de ancho y 2,5 metros de alto. En las paredes había nichos estrechos para sepultura y espacios más grandes llamados cubículos. Cuando una galería comenzaba a llenarse, se pasaba al siguiente nivel. A veces llegaban hasta 5 niveles. Se imaginan los increíbles laberintos. Las catacumbas más grandes tenían túneles de kilómetros de largo. Durante 3 siglos, los romanos cristianos cavaron los pasadizos subterráneos para sus muertos. Hay más de 60 catacumbas en el área de Roma, casi todas en un radio de 5 kilómetros de la ciudad. El subsuelo volcánico era particularmente propicio para estos túneles. Excavar las catacumbas no era muy difícil, porque se trataba de un material llamado toba, un material muy suave al comienzo, un lodo volcánico que al exponerse al clima se pone duro como la piedra. Los fosores eran los cavadores de tumbas que estaban a cargo del cementerio. Planificaban el área, cavaban los túneles, sepultaban los restos y sellaban las tumbas. Los fosores eran considerados clero menor por la iglesia y formaban parte del decorado subterráneo, sirviendo como guías o peregrinos y visitantes. Tenemos varias imágenes suyas, con la pica en la mano y una cesta de escombros en sus pies. La escena está iluminada por una lámpara de aceite que cuelga de un soporte de metal. El complejo sistema de túneles hizo que fuera tan sencillo perderse en ese entonces como lo es hoy, hecho que transformó estos túneles en pasadizos secretos para los vivos en la época que los cristianos fueron perseguidos. Los primeros cristianos en Roma no vivían en una sociedad que siempre era tolerante con sus creencias. Hubo períodos de persecuciones extremadamente violentas, y con frecuencia las persecuciones dependían de la personalidad individual del emperador. A veces los romanos buscaban chivos expiatorios en momentos de tensión social, como cuando Nerón incendió Roma y culpó a la recién formada comunidad cristiana. Los cristianos eran vistos como personas impías y antipatriotas. No adoraban a los dioses del Estado de Roma ni al emperador como un dios romano. Cuando se prohibió la práctica del cristianismo, al menos en los túneles de las catacumbas podían exponer su fe. Las catacumbas eran conocidas como escondites, donde los cristianos se escondían para escapar de sus juicios. Probablemente se reunían allí para adorar a su Dios y practicar su fe. Hay indicios de que en ese lugar el obispo de Roma, el Papa Sixto II, celebró una especie de servicio litúrgico.
Durante el servicio fue capturado por las autoridades romanas y tanto él como los diáconos que lo acompañaban fueron asesinados en el acto. Los cristianos decoraron las catacumbas con un lenguaje secreto de símbolos, cada uno de los cuales tenía su propio y profundo significado religioso. Por ejemplo, estaba la paloma con la rama de olivo en el pico, que simbolizaba la reconciliación de Dios con el hombre. El ancla era una imagen bastante común que subrayaba la resistencia de los cristianos, y la forma del ancla con frecuencia servía como cruz en una época en que la cruz casi no se veía. El pez es una imagen interesante porque en griego la palabra pez, ictus, era utilizada como sinónimo de Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador. Y entre los primeros cristianos se dice que cuando un cristiano se cruzaba con alguien a quien no conocía, trazaba un arco en el suelo con el pie. Si el otro era cristiano, entonces también trazaría un arco. Estos dos arcos juntos formaban la figura del pez. Las catacumbas eran un lugar de reunión importante para la comunidad cristiana de Roma. Era donde iban a sepultar a sus muertos y adorar las tumbas de sus mártires. Tallaban plegarias en las paredes de las tumbas. Eran pasadizos para los vivos y para los muertos. Estos pasadizos siguen ocultando secretos. Incluso después de 4 siglos de excavaciones, nadie sabe su extensión. He leído fuentes que dicen que si las galerías fueran colocadas de manera consecutiva, medirían 96 kilómetros, y otras fuentes dicen que 960 kilómetros. La pregunta de cuántos fueron enterrados allí también continúa abierta. Los estudiosos estiman entre 750,000 y 6,5 millones. Como algunos nichos contenían varios cuerpos, es imposible dar una respuesta definitiva. Lo que he sentido al caminar por los túneles en el pasado y en la actualidad es que son tumbas vacías, túneles vacíos, cuerpos de polvo al polvo. Y que la muerte no es el final. Vivimos en alguna parte de la eternidad. Un viaje a través de un solitario y oscuro pasadizo de muerte, tapizado con 2000 años de ancestros parisienses.